Génesis capítulo 35, verso 9. No lo busque, yo lo voy a leer por ti. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó a su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Dice el verso 15: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Pueden sentarse. Ya hemos mencionado el título de este mensaje y básicamente quiero reflexionar sobre la dificultad que tenemos los seres humanos de asimilar o comprender la naturaleza de Dios. Comenzando con la realidad de que existimos en dimensiones diferentes. Nosotros no podemos comprender a Dios en su magnitud por la limitación de lo que somos. Somos seres finitos, dominados por sentidos limitados, por medición o medidores o capacidades de comprensión que están muy limitadas con respecto a la grandeza de Dios. Y es por esa razón que muchas veces cometemos el error de juzgar las acciones de Dios conforme a nuestras ideas y a nuestras limitaciones, lo que termina produciendo en nosotros mucha confusión, en otros casos frustración, y tristemente muchos terminan cayendo en estados de incredulidad que los llevan al fracaso total en su vida espiritual y en su destino eterno. Lo primero que debe quedar claro en la mente de nosotros, y si se nos olvida refrescarlo, es que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, y eso debemos comprenderlo. Y uno de los puntos a partir del cual debemos comprenderlo es cuando hablamos de su poder. Dios es omnipotente. Ese es un término que lo repetimos, pero no comprendemos mucho. Omnipotente, todopoderoso. No tengo dudas de que si nos preocupamos por lo menos en entender lo que dice la Biblia de la grandeza de su poder, nos llenaríamos de fe y enfrentaríamos exitosamente las situaciones de la vida, sobre todo con la seguridad de estar respaldados por un Dios todopoderoso. Por eso tengo la fe de que en esta noche el Espíritu Santo traiga entendimiento, quite la venda que quizás muchos hoy tienen, porque es el deseo de Dios que nosotros comprendamos lo que Él ha revelado de sí mismo, para que nosotros lo entendamos y podamos vivir exitosamente en esta tierra a partir de ese conocimiento de Él. Desde el Antiguo Testamento, Dios se revela al ser humano como el Dios de lo imposible, como el Dios todopoderoso, como el omnipotente. Y dos términos o palabras en hebreo salen como las más usadas y directas para describir esa forma o esa cualidad de Dios revelarse. La primera palabra que encontramos es el Shaddai. En Génesis 35, donde estuvimos leyendo, Dios tiene
un encuentro con Jacob, un hombre que, a pesar de ser nieto de Abraham y tener un conocimiento más o menos bueno de lo que Dios era y lo que había sido en su familia, Jacob tenía cualidades muy humanas que resaltaban en su personalidad. Jacob le gustaba agenciarse las cosas por sí mismo. Jacob no creía mucho en esperar en Dios, ni tampoco creía mucho en permitir que Dios en su tiempo hiciera realidad las cosas. Jacob se caracterizó por ser un hombre que trataba de arrebatar o lograr lo que él tenía como propósito o creía que Dios tenía para él de alguna manera, aunque no fuera con la ayuda y la intervención de Dios. Y Dios ahí, después de un proceso importante en su vida que no vamos a relatar en este momento, Dios trata en ese lugar que se llamó Betel, trata con Jacob. Y me llama mucho la atención porque en ese momento Dios se le revela a Jacob y le dice: yo soy el Dios omnipotente. Es como una presentación, es como un tiempo donde Dios dice: ya ahora, después de todo lo que ha pasado, vamos a conocernos como debe ser. Tú eres Jacob, pero con ese nombre de engañador y estafador no podemos seguir trabajando. Te voy a nombrar con un nombre apropiado para el proyecto que tengo contigo. Te llamarás Israel. Y Dios se identifica y dice: yo soy el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Es lo que pasa ahí en Génesis capítulo 35. Pero si buscamos en la palabra, vamos a encontrar que antes de ese momento, allá por Génesis 28:3, Dios se revela y ya le había hablado a Jacob en esos términos. Por lo tanto, cuando él en el 35 habla otra vez, está refiriéndose a algo que ya le había dicho en el verso 3 del capítulo 28. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, etcétera, etcétera. Cuando Isaac le habló a su hijo Jacob y lo bendijo. Así que Dios se les revela la vida de Jacob de esa manera. En 43:14 de Génesis, Dios hace lo mismo. En Éxodo 6:3 también habla en esos términos. Y en todas las veces que he citado, el término que se usa para relatar esta identificación de Dios de sí mismo es el Shaddai. Yo soy el Shaddai. Hay otro término que aparece en la Biblia con el cual Dios se identifica, es Sabaoth, un término hebreo que significa también todopoderoso y aparece en varias partes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:18, Apocalipsis 11:17, 19:6 y en varios salmos. Pero simplemente quise referir esos dos términos que aparecen. Ahora, ¿quiénes son los primeros que hablan del poder o de la omnipotencia de Dios o ese atributo de Dios omnipotente? ¿Quiénes son los primeros que hablan de eso? Además de Dios, encontramos a los ángeles, sus emisarios. En Génesis 18:14 se le aparecen allá a Sara y a Abraham, y de manera particular hablan a Sara, la estéril esposa de Abraham, que no podía creer que en su ancianidad podría embarazarse y dar a luz un hijo. Y se le revelan diciéndole, ante la risa dudosa de Sara, le dicen: ¿habrá algo imposible para Dios, para el Dios omnipotente? ¿Habrá algo imposible? Si usted lee el relato bíblico va a ver que Sara trató de patinar y arreglar las cosas, pero realmente los emisarios de Dios, los ángeles que estuvieron visitándolo, le dijeron claramente: para Dios no hay nada imposible porque Él es todopoderoso. Aleluya, aleluya. Pero también me llamó la atención la referencia de Lucas 1:37, cuando el ángel Gabriel está hablando con la Virgen o doncella María y le comunicaba
que ella sería escogida para llevar en su vientre al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Y en una manifestación sobrenatural quedaría embarazada y sin conocer varón iba a quedar embarazada sin tener relación con ningún varón. Después que el ángel Gabriel le está comunicando todo esto, hay un detalle interesante en el verso 37, donde el ángel le dice: todo esto va a pasar porque no hay nada imposible para Dios. Le dice, después que le dice todo el plan, yo sé, es que hay cosas que Dios le dice a uno que uno mismo dice: yo te creo, pero, porque ahí está la batalla de nuestra relación con Dios. Además de los ángeles, en la Biblia encontramos a los salmistas y a diferentes testigos del poder de Dios, cómo hablan de su omnipotencia. Y yo hice un pequeño ejercicio, encontré muchas citas bíblicas: Salmo 24:10, 89:8, el mismo Jacob después en Génesis 43:14, cuando va a mandar a sus hijos a buscar al Benjamín a Benjamín, que se había quedado allá con el primer ministro, que a la postre era su otro hijo. Le dice: y el Dios omnipotente le dé misericordia delante de aquel varón. Me llamó la atención que Jacob ahí está diciendo: el Dios omnipotente, el todopoderoso, nos ayude a salir vivo del lío que estamos metidos. La misma María en Lucas 1:47, cuando alaba, se refiere al Dios todopoderoso por lo que ha declarado y comienza a hacer en su vida en ese cántico de María. Hago toda esa referencia y mientras la hacía, el Espíritu Santo puso esta idea en mi corazón. Debemos reconocer que el Dios todopoderoso no es una construcción social o religiosa. No es la definición de un filósofo. Se le llama de esa manera porque sus portentos, su manifestación, habían sido evidentes en la vida de mucha gente que podía referirse a él con propiedad como el omnipotente, el todopoderoso. Y a mí me llamó la atención porque no es una muletilla dentro del lenguaje de los cristianos. No es una muletilla en el lenguaje de los judíos. No es una muletilla en el lenguaje de los teólogos. El Dios omnipotente, todopoderoso, es una realidad que nosotros podemos comprobar en el tiempo en que estamos viviendo. Y eso es más profundo de lo que muchos pudieran pensar. Porque lo digo por experiencia propia, yo no quiero condenar a nadie ni hacer sentir mal a nadie. Yo he vivido experiencias que me han confrontado con esa contradicción interna que tenemos entre la palabra que hablamos, las definiciones y los discursos bonitos que decimos en torno a Dios, y el choque con esas realidades que nos demandan creer en que ciertamente Él es todopoderoso. Ahorita estábamos orando por las peticiones. Estábamos orando por hermanos que pedían oración por diferentes problemas, a veces de ellos mismos, a veces de otras personas. Y los hermanos piden creyendo y pidiéndole al Señor que obre. Pero yo sé que no todo el mundo que oye la petición, no todos los que están ni siquiera intercediendo están conscientes. Fuera muy diferente, y por eso lo motivamos muchas veces, fuera muy diferente si fuera uno mismo que estuviera sufriendo. Si uno estuviera sufriendo, uno tuviera un empeño
grande de que ciertamente ese Dios todopoderoso interviniera en su vida e hiciera algo que cambiara un diagnóstico, que cambiara un panorama en su vida. Es una batalla entre nosotros y yo creo, y fue lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu, sobre esa gran necesidad que tenemos de entender que Dios es todopoderoso, que es omnipotente, que no hay nada que Él no pueda hacer, que no hay nada que escape a su control, que no hay nada que lo supere en poder. Porque si uno comprende bien eso, uno entra en una dimensión de relación con Dios y de relación con el plano terrenal muy diferente a la que normalmente caminamos. ¿Cuál es la capacidad del poder de Dios? Todo lo conocido, lo inimaginable y lo que escapa a nuestra imaginación. Eso fue lo que pude decir. Traté de definirlo en pocas palabras. ¿Cuál es la capacidad de su poder? Todo lo conocido, lo inimaginable y todo lo que pueda llegar además. Aleluya. Porque esa es la idea que transmite la palabra. ¿Cómo llegamos a esa respuesta? Revisando los hechos que describen su accionar en el tiempo. Por eso yo llego a esa conclusión. Si nosotros leyéramos la Biblia con un sentido de realista de lo que pasó y de que fue cierto, nosotros tuviéramos una comprensión del poder de Dios mucho mayor que lo que normalmente tenemos. Usted da un paseo por la palabra y va a encontrar que Él es poderoso para corregir a los seres humanos, como pasó en Babel cuando hacían una torre, confundió las lenguas. Y de repente la gente no se entendía, para demostrarle que Él tenía el control del habla, que Él tenía el control de la comunicación. No había tecnología, pero la palabra, que era el único vehículo para comunicarse, Él le demostró que cambió las reglas y ellos no pudieron hacer nada. Oh my God. Es una cosa impresionante. Y yo sé que los sociólogos, los antropólogos de hoy y todos los científicos que pretenden de alguna manera quitarle veracidad a lo que pasó allá cuando construían la Torre de Babel, la verdad es que la explicación más perfecta y lógica de las diferentes lenguas y dialectos que tenemos hoy comienza en esa realidad, porque de otra manera no se entiende. Ni siquiera con la misma evolución, que es una teoría que tratan de vender como una verdad absoluta. No hay forma de explicar todas las lenguas que hay en el mundo y todos los idiomas. Poderoso cuando destruyó el mundo con un diluvio en tiempos de Noé. Le dio agua al mundo por un tubo y 7 llaves. Las compuertas de los cielos, la fuente de las aguas, dice la descripción bíblica, la fuente de las aguas brotaron. Aleluya. Y en unos pocos días el mundo fue anegado en agua. Poderoso cuando destruyó con fuego y azufre a Sodoma y a Gomorra. Le dijo a Abraham: los voy a destruir. Su pecado ha subido a mi presencia y los voy a destruir, porque no hay suficientes justos, no hay justos en Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que los destruyó con fuego y azufre. Poderoso cuando con brazo fuerte y señales sobrenaturales sacó a su pueblo de Egipto. Poderoso cuando abrió el mar rojo para que ellos cruzaran. Poderoso cuando lo sustentó en el desierto, dándole agua potable, alimento, luz y sombra. Poderoso cuando
Al pedido de Moisés sanó a su hermana Miriam de lepra, poderoso para hacer que la tierra se tragara a Coré y a sus allegados por su rebelión, poderoso para proveer a la viuda aceite y harina en abundancia para que pagaran sus deudas y se pudieran sostener, poderoso purificando un guisado envenenado para dar alimento a los hijos de los profetas. Pero no se queda ahí, poderoso para castigar con ceguera una banda de sirios y rescatar al profeta que había sido secuestrado, poderoso para librar a Daniel del foso de los leones y 3 jóvenes hebreos del horno de fuego, poderoso para desatar una tormenta, obligando a los marineros a lanzar al desobediente Jonás al mar, poderoso para preparar un gran pez que lo recibiera y sostenerlo por 3 días. Poderoso, 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 poderoso. Nos acostumbramos a la historia, pero se nos está olvidando. Hay un mensaje claro, como le dijo a Jacob: yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Dios omnipotente. Aleluya, aleluya. Si tomamos el Nuevo Testamento, no quise decir tanto, pero tuve que mencionar algo. Poderoso para que su hijo naciera de una virgen que no conocía varón. Poderoso para sanar ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, libertar endemoniados, resucitar muertos, multiplicar pocos panes y peces para alimentar millares. Poderoso para darle una pesca milagrosa a un grupo de atribulados pescadores. Poderoso para detener los vientos, calmar la tempestad. Poderoso para ascender al cielo sin nave espacial, sin motores ni turbinas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Biblia está llena de la referencia de su poder, de su grandeza. ¿Y por qué no se detiene, pastor, a detallar? Porque ese no es el propósito. Simplemente te estoy refiriendo cosas que muchas veces tú has escuchado y tú has conocido, y tú quizás hasta las has predicado. Pero cuando tiene un problema no la tienes presente. ¿Tiene algún límite su poder? Nada es imposible para el Dios Todopoderoso. Esa fue la palabra que le dio a Sara, la anciana y estéril esposa de Abraham. ¿Habrá algo imposible? Y volvió en diferentes momentos de la historia de su pueblo, y el trato de Dios con el hombre se repitió. ¿Habrá algo? ¿Acaso habrá algo imposible para él? La respuesta es nada. ¿En qué tipo de circunstancias se manifiesta el Todopoderoso? Por lo que citamos, en todo tipo de circunstancias. Por eso quise hacer el ejercicio de mencionar todas esas cosas muy variadas. Temas colectivos, temas particulares, temas domésticos, temas de situaciones sobrenaturales que pasan, suplir, proveer, sanar, multiplicar, hacer. Cuando uno piensa en toda esa referencia, uno dice: Dios hace lo que hace falta. Lo que se necesita, Él lo crea. Si tiene que crearlo, lo trae de cualquier confín del mundo para cumplir su propósito con seres mortales que le piden ayuda y su intervención en cualquier circunstancia. Aleluya, aleluya. Cuando meditaba en esto, vinieron a mi memoria las palabras de Job, capítulo 42, 2, cuando dijo Job: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Después de toda una crisis que vivió Job, terminó diciendo: yo sé que todo tú lo puedes. No hay nada que se te escape. Podríamos pasar mucho tiempo citando y reconociendo el poder de Dios manifestado en los hechos de la Biblia, pero necesitaría mucho tiempo más para comenzar a citar las manifestaciones de su poder en la mayoría de los que están aquí. A todos nos sacó del pecado.
A otros los libertó de vicios. A otros de pensamientos suicidas. A otros de la depresión. A muchos los sanó de diferentes enfermedades. A otros los sacó de una vida mundana llena de pecado y falsedad. A muchos los limpió de la brujería y la hechicería. A otros los libró de pactos con el diablo y los demonios. A muchos los sacó de los sepulcros, de las cárceles, de los prostíbulos, de los hospitales. Y están aquí sentados y vestidos y en su juicio cabal. Dios es poderoso. Dios es poderoso. ¿Cuál es el propósito central de todo lo que hemos estado refiriendo? Y fue lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón, que reflexionemos. Ese es el fondo del mensaje. Cuando yo veía lo que había escrito y cómo había organizado lo que el Espíritu me dio, yo decía, ¿qué mensaje más raro tengo hoy? Yo soy de la gente cuadrada. A mí me gusta mi cosa en primero, segundo, tercero y cuarto. A mí me gusta tener un orden en las cosas. Y cuando yo veía lo que el Señor me había dado, yo decía, Dios mío, qué cosa no se parece a lo que tú normalmente me das. ¿Cuál era la intención y cuál ha sido la intención del Espíritu Santo? Que reflexionemos. Que tú y yo reflexionemos. Reflexionemos para ver si de verdad entendemos y creemos todo lo que hemos dicho. Si tú crees que eso es verdad, si tienes también evidencia personal de muchas de estas cosas, si toda tu respuesta es positiva, es hora de que te llenes de fe y comiences a creer en la posibilidad de la manifestación de ese poder, cualquiera que sea tu situación. Si todo lo que yo te acabo de citar es verdad, no hay espacio para la duda. No hay espacio para la falta de fe. No hay espacio para claudicar. No hay espacio para pensar que no es posible que Dios haga algo maravilloso en mi vida. Esto todo debe llevarte a una conclusión. Él es todopoderoso. Ese es su nombre. Por tanto, tengo razones para creer que todo lo puede hacer hoy. Tengo razón para creerlo. Tengo razón. Si te faltaba fe, hoy es un día para llenarte de fe. En el nombre de Jesús, llenarte de fe y comenzar a creer. Todopoderoso, ese es su nombre. He sido impactado por esa declaración a Jacob. Jacob, este es mi nombre. Todopoderoso. No me llame de otra manera. No me trates de otra manera. No te refieras a mí de otra manera. Cuando Dios se le revela a Jacob, le está diciendo: estoy cansado de tus dudas. Estoy cansado de tu inseguridad. Estoy cansado de tus salidas tramposas, donde quieres buscar maneras que yo no estoy respaldando para conseguir las cosas. Yo, Jacob, no soy un Dios de yeso, de metal. No soy una escultura como las de tu suegro. Yo no soy esa cosa que ustedes tienen por ahí. Yo soy el Dios omnipotente. Yo no sé cuántos tienen ese Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí le sirven a ese Dios. Pero si tú tienes ese Dios como tu Dios, yo te puedo decir que eres un hombre, una mujer bendecida. Eres un hombre, una mujer dichosa. Eres un hombre, una mujer con perspectivas maravillosas de lo que va a pasar en tu vida. Porque Él es todopoderoso. Omar, ven aquí. Omar es un joven que muchos lo escuchan en radio, ven en las mañanas. Y Omar, la semana pasada fue que tú me testificaste, hace 2 semanas,
Yo no sé qué culto fue, pero él me dio todos los detalles. ¿Cuál era el problema que tú tenías, Omar? 7 años con hernias en la columna, aproximadamente 3 hernias en las columnas. Eran bastante pequeñas, lo cual no se podían operar porque estaban muy cerca de los nervios que controlan las piernas. Los doctores me dijeron, no vamos a operarla, vamos todo a tratarlo con terapia, natación y una terapia también que solamente ellos conocen. Y mi plan era jugar basquetbol a nivel universitario fuera del país. Todo eso se desbarató por esas hernias. Se la presentamos al Señor para que el Señor obrara, pero no teníamos la fe suficiente. 7 años luchando y orándole al Señor hasta que hace 2 semanas, en el culto de un jueves, ¿verdad? Le presenté eso al Señor. Cuando el pastor predicaba acerca de nuestro anhelo, yo le dije al Señor, yo quiero anhelar cada día estar dentro de tu presencia y quiero un nivel de gloria extraordinario. Cuando estaba sentado ahí y el pastor, cuando ya estaba orando para despedir, él dijo, aquí hay alguien que sufre de problemas lumbares. Vas a sentir un toque frío. Y yo sentí, no un toque frío, yo sentí un ardor. Y esas hernias desaparecieron. Gracias, Omar. Todopoderoso. Todopoderoso, ese es mi nombre. Ese es el mensaje que el Señor me dio para todos los que me están escuchando en esta noche. Dile a todos los que te escuchen, Todopoderoso, ese es mi nombre. Ponte de pie.